Para algunos, el diablo es percibido como un ser maligno y despiadado que constantemente tienta a la humanidad, mientras que, para otros, es considerado como un invento de las religiones para controlar y generar culpa y miedo en las personas. La existencia real del diablo es objeto de debate y especulación, con diferentes interpretaciones y puntos de vista sobre su naturaleza y papel en el mundo. Algunos niegan su existencia, considerando que su mayor triunfo sería lograr que las personas duden de su realidad. El mal, según esta perspectiva, no es una fuerza independiente, sino más bien la ausencia o negación del bien. A pesar de ello, hay quienes afirman haber hecho pactos con él, creyendo que Satanás es un liberador o una figura apocalíptica. La Biblia y otras escrituras religiosas contienen referencias al diablo, presentándolo como un adversario de la humanidad y como la personificación del mal. La figura del diablo se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, desde un enemigo personal hasta una entidad que puede residir dentro de cada individuo. Se ha discutido si el diablo es una entidad real o simplemente una metáfora para el mal y la tentación. Algunos creen que el diablo puede establecer relaciones con los seres humanos y que es posible realizar pactos con él, mientras que otros ven estas creencias como supersticiones o interpretaciones erróneas de fenómenos naturales. Independientemente de la interpretación que se tenga, el diablo ha sido utilizado como una herramienta para generar miedo y controlar a la población a través de la religión. En diversas tradiciones religiosas, se lo considera como el acusador, aquel que señala y condena los pecados de las personas. En última instancia, la existencia del diablo sigue siendo un enigma, y su papel en la vida humana sigue siendo objeto de debate y especulación. Imagina un encuentro que desafía las nociones convencionales sobre lo sobrenatural y lo político. Nos adentramos en un episodio donde un hombre poseído por un demonio responde con el nombre Legión, evocando la fuerza militar del Imperio Romano. Este pasaje sugiere una interesante conexión entre la posesión demoníaca y la opresión política de la época. En la Biblia, encontramos relatos de exorcismos que van más allá de la mera expulsión de espíritus malignos. Estos eventos, cargados de un trasfondo social y político, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del combate espiritual. ¿Qué significado tienen estos rituales de expulsión del demonio? ¿Cómo se entrelaza lo sobrenatural con lo político en este contexto? Los numerosos exorcismos realizados a lo largo de la historia de la Iglesia Católica plantean interrogantes sobre la posible existencia del diablo. ¿Podría ser esta práctica una prueba de la realidad de lo maligno? Nos enfrentamos a una discusión que trasciende lo meramente religioso y nos lleva a cuestionar la naturaleza del bien y del mal en nuestra sociedad. El debate sobre la existencia y el papel del diablo nos confronta con diferentes posturas. ¿Podrían Dios y el diablo ser dos caras de una misma moneda? Algunos teólogos sostienen esta idea, mientras otros discrepan. ¿Qué implicaciones tendría esta visión en nuestra comprensión del mundo espiritual y su relación con el poder político? A través de los relatos bíblicos, nos enfrentamos a la brutalidad y la violencia presentes en la historia de la humanidad. ¿Podría esta crueldad estar asociada a la existencia del diablo? ¿O son simplemente mitologías primitivas que reflejan la realidad de un mundo bárbaro? En la antigüedad, la hospitalidad era una ley fundamental que garantizaba la seguridad de aquellos que viajaban por caminos desérticos y peligrosos. Sin embargo, algunos pueblos rompían esta ley sagrada al negarse a acoger a los ángeles como huéspedes, intentando abusar de ellos. Es importante destacar que el problema aquí no radica en la homosexualidad, sino en el abuso, lo cual fue castigado con la destrucción de estos pueblos por fuego y azufre. Estos relatos, a menudo malinterpretados como una representación del infierno, nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal.
¿Podría Dios haber sido asociado con conductas que parecen malignas? Algunos argumentan que la misma Biblia, compilada por diferentes autores a lo largo del tiempo, refleja esta dualidad entre la luz y la oscuridad. A lo largo de la historia, se han planteado diversas teorías sobre la existencia y el papel del diablo. Algunos creen que el diablo no es más que una representación de la maldad inherente a la humanidad, mientras que otros sostienen que es un ser real que ha creado su propio ejército maligno. Independientemente de estas interpretaciones, es crucial reconocer que el diablo no es solo una figura abstracta, sino una fuerza presente en nuestras vidas cotidianas. Desde el hedonismo hasta la búsqueda desenfrenada del placer, estas tentaciones pueden socavar nuestra fe y separarnos de la fraternidad humana. Es fundamental entender que la posesión demoníaca no es necesariamente un reflejo de la moralidad de una persona, sino más bien una manifestación de la enfermedad mental. Debemos desafiar la noción de que el diablo no existe, ya que esta creencia puede permitir que el mal se infiltre en nuestras vidas de manera insidiosa. El diablo, mito o realidad. En el pensamiento católico, el concepto del mal no es tan absoluto ni separado del bien como se presenta en la figura del diablo. Aunque este personaje recibe diversos nombres como Satanás, Diablo, Lucifer y otros, su significado varía según el contexto y la interpretación bíblica. En la Biblia, Satanás se presenta como el símbolo de todo lo que se opone al proyecto de Dios. No es tanto una entidad con la que se debe tomar partido, sino más bien un obstáculo en el camino hacia el cumplimiento del proyecto divino. Es importante comprender que el mal no es una fuerza autónoma, sino más bien una negación del bien y del plan de Dios. El liderazgo de la Iglesia Católica, incluido el Papa Francisco, reconoce la presencia del diablo como una realidad, aunque su enfoque es pastoral y compasivo. En sus enseñanzas, el Papa utiliza un lenguaje cercano y comprensible para la comunidad, lo que a veces puede llevar a interpretaciones literales de sus palabras. La idea del anticristo, asociada con la corrupción y el poder terrenal, también es abordada en las visiones apocalípticas del libro de Revelaciones. Esto simboliza la lucha entre el bien representado por la Iglesia y el mal personificado por aquellos que buscan el poder y la corrupción. Para algunos, el diablo es una presencia maligna real, mientras que para otros es simplemente una creación o relato fantástico. Sin embargo, la Iglesia reconoce oficialmente la existencia del diablo y ha establecido asociaciones de exorcistas para enfrentar esta realidad espiritual. Por otro lado, también encontramos un vídeo en el que tenemos una perspectiva judía, y allí nos lleva a cuestionarnos por qué fue destruida Sodoma. Sabemos que en Sodoma se cometían muchos pecados, pero ¿cuál fue la razón que detonó su destrucción? Vamos a analizar este tema, ya que es relevante para entender muchas de las cosas que suceden en nuestras sociedades hoy en día. Primero, debemos entender que Sodoma no era simplemente un lugar tenebroso lleno de maldad, como a veces se nos ha hecho creer. De hecho, según la descripción en Génesis, Sodoma era una tierra fértil, similar a un oasis, llena de recursos y abundancia. Era como el jardín de Egipto, un lugar hermoso y próspero. Entonces, ¿qué llevó a la destrucción de Sodoma? Según el Talmud, los sabios enseñaron que el pueblo de Sodoma se volvió soberbio debido a su abundancia. Se desconectaron de Dios y comenzaron a pecar. Esta desconexión de la fuente de su abundancia fue el principio de su corrupción. Uno de los mayores pecados de Sodoma fue el individualismo extremo. La gente de Sodoma se preocupaba solo por sí misma y no por los demás. Esta falta de solidaridad y empatía llevó a la degradación moral de la sociedad. Un ejemplo ilustrativo de esto es el relato de una joven que llevaba pan a los pobres en secreto, porque sabía que los habitantes de Sodoma no lo aprobarían.
Cuando fue descubierta, la cubrieron de miel y las avispas la mataron. Su voz clamó por justicia, simbolizando la injusticia y el castigo hacia aquellos que trataban de hacer el bien en una sociedad egoísta. Además, la falta de hospitalidad hacia los viajeros fue otro pecado grave de Sodoma. Lot, quien había aprendido la hospitalidad de su tío Abraham, fue criticado por invitar a extraños a su casa. La gente de Sodoma no toleraba la idea de compartir lo suyo con los demás. La destrucción de Sodoma se debió a una combinación de soberbia, individualismo extremo y falta de solidaridad. Esta historia nos enseña la importancia de recordar quién es la fuente de nuestra abundancia.